nuestra reunión y vamos a pasar a la presentación de ácidos y bases. Maestro, tengo una pequeña Mándeme. dudita del último problema de la tarea. Es que dice que Ajá, calculemos las presiones parciales. ¿Cómo sí. es eso? Igual que como lo hicimos en clase, en la presentación. Hay que usar la ley de los gases ideales para calcular la presión parcial. La presión parcial va a ser igual a RT entre el volumen, entre la masa y el volumen. Entonces tienen que usar la ley de los gases ideales, así como Ok. está en la presentación, ¿verdad? Para cada sustancia, ¿no? Porque dice Para que... cada sustancia. Ujú. Ah, ok, ok. Sí, que tiene que dar concentración. Verás, permíteme, déjame lo abro la tarea, ¿no? Para que no quede duda ahí de eso. Y si no, le pegamos una pequeña, lo planteamos. Déjame abro la tarea, ¿no? Vamos a ver. Que no quede duda ahí. Y son equilibrio químico. Ah, no, esta no es. Ok. Ok, es el 1447, ¿va? Dice, Sí. considera el siguiente proceso de equilibrio heterogéneo. Y nos dice que el carbono sólido, más el dióxido, da monóxido de carbono. La presión total del sistema nos da la presión total. Si la constante de equilibrio Kp es de 1.52, calcule las presiones parciales del CO2 y el CO en el equilibrio. Bien, es directamente un problema de Kp, ¿no? Tenemos la ecuación, el sólido no entra, por lo tanto, nos queda únicamente el monóxido y el dióxido de carbono. Por lo tanto, la Kp va a ser igual al dióxido entre el monóxido de carbono, ¿va? En su expresión de equilibrio. Para empezar, el sólido no entra, ¿no? Y luego nos da ¿qué más información? Nos pide las presiones parciales de los dos componentes en la muestra. Y nos da Kp y nos da la presión total de 4.5 atmósferas. Y nos dice que Kp es igual a 1.52. Y nos da la temperatura y la presión total. ¿Ok? Permítanme. Voy a cerrar aquí algo de esto porque estoy saturado. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y vamos a cerrar esto. Sí, y nos da la presión total, nos da la concentración total de mi sistema, que son los 4.5 atmósferas, algo así. Entonces, con la expresión de equilibrio, la presión total nos permite calcular la concentración total para ese sistema que está, permítame, déjame seguir si nos da algún volumen. Pero no, porque no la necesitamos. Más entre volumen nos da la presión total. Por lo tanto, tenemos la temperatura y tenemos el valor de R, ¿no? Y lo que más nos da el valor de Kp. ¿Ok? Con el valor de Kp hacemos la expresión de los gases ideales. Y de ahí expresamos la ecuación, nuestra tablita, como una razón de cambio para cada uno de las componentes de esa reacción química. ¿Para cuándo tienen que entregar esta tarea? Déjenme checar aquí. Creo que para el miércoles. Para el miércoles. Muy bien, para no entretenernos por el tema que les comento de los tiempos, ¿no? Plantéenlo y por ahí en el grupo de WhatsApp me comentan
sigan el mismo procedimiento que hacemos para la definición de la tablita de la razón de cambio, ¿no? Para calcular las concentraciones. Va a estar más directo porque nos da la presión total. Y cualquier duda ahí pregunten, pero sí pregúntenme, ¿no? Ahí en el grupo para avanzar ahorita y que no se queden con alguna duda, ¿no? De cómo se resuelve, ¿sí? Y por ahí los atiendo, ¿no? Para asesorías. Si no me toman una foto y ya me lo pasan, lo que lleven, hasta donde lleguen. Si se atoran, de todos modos, pásenme hasta donde llegaron y ya les apoyo yo con la solución, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con Mariana Zazueta. Sí, vamos a continuar entonces. Y finalmente, bueno, primeramente vamos a definir lo que es un ácido y lo que es una base. Antes de pasar, ¿no? Vamos a ir rapidito con los conceptos porque ya los hemos manejado, ¿no? Los ácidos y las bases. Un ácido es aquella sustancia, y lo vimos cuando vimos la concentración, ¿recuerdan? Que decíamos la concentración normal es el número de protones, que es la parte donadora de los ácidos, y para la concentración normal, el número de equivalentes para los hidróxidos es que formen o que generen, o que contengan o que formen OH, los oxidrilos. Entonces vamos a volver a las mismas definiciones, ¿no? Tenemos dos definiciones. Bueno, tenemos tres, la de Lewis, pero que está en función del intercambio electrónico que hay, pero no es de relevancia para nosotros. A nosotros nos interesan dos definiciones, la de Lewis, la de Arrhenius y la de Bromstead y Lowry, ¿no? Que son dos investigadores. Entonces ya habíamos comentado, según Arrhenius, un ácido es aquella sustancia donadora de protones, es decir, hidrógenos ionizados, ¿no? Y una base es una sustancia que dona oxidrilos, los OHs, en solución acuosa. Eso es importante. Un ácido y una base tienen las propiedades de ácido y base cuando están en contacto con el agua. Mientras tanto, el nombre del compuesto es un nombre IUPAC, su nombre normal, no su nombre genérico funcional como es ácido y base, ¿no? Recuerden que el ácido clorhídrico, por ejemplo, en solución, ya debe de tener cierta concentración molar, pero si es esta sustancia 100% concentrada, como se obtiene en diferentes procesos, se denomina cloruro de hidrógeno y va a ser ácido clorhídrico cuando esté en solución. Igual el sulfato de hidrógeno, el H2SO4, que siempre le decimos ácido sulfúrico, y aunque esté concentrado. Entonces, cuando está concentrado, que no está en solución, es sulfato de hidrógeno. Y así para todos los ácidos, nitrato de hidrógeno, clorato de hidrógeno, fosfato de hidrógeno, para lo que son los oxiácidos. Y para los hidrácidos, pues bromuro de hidrógeno, así como es cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Y se denominarán ácidos cuando se encuentren en solución. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido yodídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido carbónico. Ya les damos ese nombre de ácidos, carbónico, etcétera. Entonces eso es interesante, se comportan como ácidos y bases cuando están en solución, solamente cuando donen su grupo funcional, que es el protón para los ácidos y el oxidrilo o el OH para las bases. Así lo definió Arrhenius, pero comentamos cuando veíamos normalidad, hicimos un ejemplo para el amoníaco, que el amoníaco no forma oxidrilos según Arrhenius, pero los forma cuando entra en solución. Si hacemos una solución de amoníaco, se va a formar el ion amonio y se va a formar el OH, el oxidrilo. Por lo tanto, la segunda definición que vino a complementar se dejó de lado el amoníaco, pues no se consideró el amoníaco dentro de la definición de
Y ellos simplemente complementaron la definición de Arrhenius y dijeron que un ácido, pues sí, un ácido sigue siendo aquel que dona protones siempre. Pero una base es aquella que forma o dona oxidrilos, ¿sí? Los puede formar o los puede donar. Entonces ya y se incluye en la definición de Bronsted y Lowry, ya se incluye eh, todos aquellos ácidos débiles, todas aquellas bases débiles, son bases débiles, como el amoníaco es una base débil. Las bases débiles que se forman a partir de ácidos fuertes tienen esta connotación esta definición de Bronsted y Lowry, ¿no? Mientras que todos los ácidos y bases fuertes, pues se definen en función de Arrhenius. Ahí no hay ningún problema. Entonces, traemos a colación dos conceptos, una base y un ácido, una base fuerte y un ácido, una base débil. ¿Qué es esto, no? Pues es muy simple también. Los ácidos y las bases fuertes son aquellas sustancias que se disocian completamente en solución. Es decir, que si agarramos un ácido fuerte como el ácido clorhídrico en solución, este compuesto está completamente disociado. Es decir, no llega a un equilibrio químico, sino que se disocia completamente. Para ácidos y bases fuertes no existe un equilibrio químico. La reacción es completamente hacia la derecha, con un valor de K inmenso hasta el infinito. Es tan grande el valor de K que no regresa nada a reactivo, todo se queda en producto. Por eso decimos que los ácidos y las bases fuertes no tienen el concepto de equilibrio químico, no es necesario calcularlo. Su K, que la tienen, ¿verdad?, es inmensamente grande, ¿no? Mientras que los ácidos y las bases débiles, como ya vimos en el tema anterior, pues llegan siempre a un equilibrio químico. Eso significa que no se disocian completamente en solución. Siempre queda una parte que no está disociada, ¿sí? Empieza a regresarse el producto a reactivo y llega un momento en que ya aparentemente la reacción se ha detenido, pero pues es que llegó al equilibrio, ¿no? Estas reacciones químicas son reacciones de disolución. Para ácidos y bases son reacciones de disolución las que vamos a trabajar. Es decir, siempre está presente el agua y vamos a disolver, vamos a formar una solución de un ácido en agua o de una base en agua, de un ácido débil o de un ácido fuerte o de una base débil o de una base fuerte. Entonces, no hay que memorizar eso, ¿no? Las bases fuertes se disocian completamente en solución. ¿Cuáles son? Las bases fuertes, pues todas aquellas que donan OHs, ¿sí? El hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de plomo, todos los hidróxidos que se forman a partir de los óxidos y algún elemento de los grupos 1A, 2A o 3A, todos los alcalinos, alcalinoterros y metales de transición, todos esos pueden formar hidróxidos y tienen el grupo funcional OH. Y todos esos son ácidos y bases fuertes. Se disocian completamente en solución. No tienen equilibrio químico. Mientras que los débiles, como un ácido débil, pues es el ácido acético, el CH3CO, el vinagre, pues. Estos ácidos débiles y los ácidos débiles, que son todos aquellos ácidos fuertes que han perdido algún protón, se vuelven ácidos débiles, se disocian poco en solución y por lo tanto sí tienen equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta de esto. Hemos definido qué es un ácido, qué es una base, que existen ácidos, dos definiciones, la de Bronsted-Lowry y la de Arrhenius, que se diferencia simplemente en las bases. Arrhenius decía que forman OH, mientras que Bronsted y Lowry dijeron que también pueden, que generan, decía Arrhenius, y Bronsted y Lowry que los pueden formar, como el amoníaco. Y que existen ácidos y bases fuertes, aquellas que se disocian completamente en solución, y bases débiles y ácidos débiles que se disocian parcialmente en solución. Por lo tanto, las segundas son las que tienen equilibrio químico. Ya conocemos las características de los ácidos y las bases. Sí, pues no han llevado muchos laboratorios, ¿no?
Ahorita me imagino que sí están llevando presencialmente su laboratorio de química analítica, no sé, si ya hicieron prácticas de ácidos y bases, ¿no? O titulaciones, no sé, ignoro en qué parte de su laboratorio van, ¿verdad? Pero ya sabemos cuáles son los ácidos, ¿no? Tienen sabor agrio, cuando el ácido cítrico y probamos un limón, sentimos la acidez de los ácidos, ¿no? Son corrosivos para la piel. El protón que se libera de todos los ácidos, sobre todo los ácidos fuertes, la gran concentración de protones que liberan, reaccionan con la humedad y corroen, son corrosivos, de tal manera que si nos caen en la piel y con la humedad de nuestra piel, nos quema el ácido. Es decir, la sustancia ácida, mientras no libere el protón, no quema, pues. Así como las bases, mientras no liberen el OH, no te va a quemar. Pero cuando se combina con el agua, entonces comienza a liberar ya sea el ácido, el protón o la base, el hidróxido. Y esos iones, el OH y el H, son los que dan esa sensación o queman, ¿no? Son los que causan daño. Por eso volvemos al concepto de que estos compuestos se comportan como ácidos o como bases, cuando entran en contacto con el agua. Antes no, ¿no? Antes son sulfatos, nitratos de hidrógeno, igual los hidróxidos, hidróxido de calcio, y no precisamente como bases, ¿no? Enrojecen, dice, ciertos colorantes vegetales, o sea, todos hemos metido los papelitos indicadores, ¿no? Si se pone rosa, es un ácido, si se pone azul, es una base. Entonces, enrojecen estos pigmentos que se usan en esos papelitos para definir cualitativamente si una sustancia es ácida o básica, ¿no? No nos indica qué tan ácida o básica es, pero sabemos que es un ácido cuando se pone rosa, o una base cuando se pone azul, ¿no? Disuelven sustancias, dice, atacan los metales, desprendiendo hidrógeno. Sí, pues sabemos que corroen los metales, ¿no? Y pierden sus propiedades al reaccionar con bases. También sabemos esa cosa, esa situación. Los ácidos, cuando reaccionan con las bases, pierden sus propiedades completamente. Se dice que tenemos reacciones de neutralización. Siempre que reacciona un ácido con una base, se forma la sal, una sal, y se forma el agua. Y son reacciones de neutralización. Mientras que las bases, dice, tienen sabor amargo. Las bases son amargosas, mientras que los ácidos son agrios. Son suaves al tacto, pero corrosivos con la piel. Si tomamos un hidróxido, una perlita de hidróxido, y la colocamos y la humedecemos, se pone babosita, se pone, como dice ahí, muy suavecita, muy resbalosa. Las bases tienen esa característica, son así como pegajositas y muy babositas. La, Tienen cierta viscosidad, pues, cuando están en contacto con el agua, ¿no? Dan color azul, precipitan sustancias disueltas por ácidos. Pues sí, pues forman precipitados, forman sales que precipitan, ¿no? En las reacciones de neutralización decimos que siempre se forma la sal y el agua, ¿no? Disuelven grasas, las bases, y pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos en reacciones de neutralización. Entonces, esas son las características de los ácidos y las bases. ¿Ok? Entonces, esto es lo que comentábamos ahorita. Ya no lo vamos a tocar. Ácidos fuertes, ácidos débiles. Aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Los fuertes, como comentamos ahorita, pues son todos los ácidos inorgánicos que vimos, bueno, que vieron, ¿verdad? En su química básica. Tanto los oxiácidos, como son el ácido nítrico. Vamos a considerar como si ya estuvieran como ácidos, ¿no? O sea, ya tenemos soluciones de estas sustancias, ¿no? Porque si no diríamos nitrato de hidrógeno, clorato de hidrógeno, sulfato de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, porque ese es el nombre del compuesto. Pero si ya tenemos soluciones, entonces son ácidos. Y este va a ser el ácido nítrico.
el ácido, el ácido sulfúrico, este es el ácido, el perclórico, es el ácido perclórico, me va pasando. El ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, ácido iodídrico, todos estos son ácidos fuertes y estas son las bases fuertes, todas aquellas que tienen OH. Por lo tanto, donan OHs cuando están en solución y estos donan el protón. ¿Cuál es el protón? Es este que está aquí siempre. Recuerden que esta parte de estos ácidos fuertes son los que llamamos radicales o los los oxianiones. Este es el ion nitrato, ¿no? Cuando se separa del ácido o se separa del protón en solución, se llama nitrato. Cuando esta parte se separa del ácido o del protón, se llama clorato, sulfato. Y este es el cloro en el ácido clorhídrico. Aquí no hay ningún problema, ¿no? Es el cloruro, es el bromuro, ¿sí? Y así, porque vamos a trabajar con reacciones de disociación. Siempre donan el protón, mientras que las bases siempre donan los OHs. No se rompen estas moléculas, no se rompen aquí del oxígeno, ¿sí? El oxianión no se separa, recuerden, en solución. Lo que pierden es siempre el hidrógeno, los hidrógenos que contengan. Igual aquí, el OH no se rompe, el OH es un radical. El OH no se va a romper nunca. ¿Por qué? Porque el enlace OH y en este caso el no metal, que es el sodio, bueno, el metal es un metal, pero es un metal alcalino. Es el enlace que se va a romper, ¿no? No se rompe el OH. Y dentro de los ácidos débiles, pues tenemos, si observan, estos se derivan de estos. Y aquí está el ácido acético, ¿sí? Entonces, todos estos ácidos son ácidos débiles, se disocian poco en solución. Y las bases también, aquí tenemos el amoníaco, que sabemos que es una base débil. Los más comunes son el amoníaco, ¿sí? Y el ácido acético, con los que vamos a trabajar en muchas reacciones. El hidróxido de amonio, ¿sí? Que se forma cuando colocamos amoníaco en agua. Se forma el hidróxido de amonio. Amoníaco dice la mayoría de las bases orgánicas, ¿no? Y esta la mayoría de las sales. Las sales se forman a través de esto. Por lo tanto, esa sal se une con el protón del agua y forma un ácido. Vamos a ver a detalle en las soluciones, cuando veamos soluciones ácido-base, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar primeramente con ácidos y bases fuertes. ¿Qué necesitamos calcular de una solución ácido y base fuerte? Pues lo que nos interesa calcular es su pH. Sabemos que no tiene equilibrio químico. Bueno, tiene un equilibrio químico total hacia la derecha, pues, que no es necesario calcularlo. Recuerden que una solución tiene dos concentraciones, o tiene dos formas de definir su concentración. La concentración general de la solución. ¿Cuál es la concentración de una solución? Su concentración total, su concentración general. Pues es simplemente midiendo la cantidad de soluto que disolvemos en una determinada cantidad de disolvente. Por ejemplo, si preparamos un café y tenemos un café de 200 mililitros, la tacita de café, y le vamos a poner azúcar, y agregamos y le ponemos 2 cucharadas de azúcar, y lo disolvemos. La concentración que tiene de azúcar ese café es las 2 cucharadas de azúcar por los 200 mililitros de café. Esa es su concentración general, porque tomamos 2 cucharadas de azúcar y las disolvimos en los 200 mililitros de café. Si cada cucharada de azúcar eran 5 gramos de azúcar, podemos decir entonces que tenemos 10 gramos de azúcar entre 0.2 litros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su concentración gramos por litro? Recuerden que también es una forma de expresar la concentración, ¿verdad? Gramos por litro. Cualquier relación de masa y volumen de disolvente y solución y soluto o volumen de solución nos da concentración. Entonces sería 10 gramos, ¿no? Entre 0.2 litros, estaríamos hablando de 50 gramos por litro.
si fuera un litro, ¿no? 50 gramos por litro de azúcar. Y esa es su concentración general. Si queremos su concentración molar, con la molécula de azúcar, el peso molecular del azúcar, metemos el peso molecular y lo convertimos en moles, esos 50 gramos, y ya tenemos concentración molar, moles por litro. Entonces podemos hacer lo que sea con la expresión de la concentración, pero siempre es concentración general. Ahora, ese café que preparamos tiene otra concentración también, que es la concentración analítica de mi solución o la concentración específica de mi solución. Y esa concentración está en función de cuánta azúcar se disolvió, cuánta azúcar se ionizó, ¿sí? Para los ácidos y las bases fuertes, aquí hacemos una similitud y consideramos que los 2 cucharadas de azúcar se disolvieron en mi café. Si el azúcar, vamos a ponerle al azúcar así, de forma arbitraria, simplemente para el ejemplo, el azúcar fuerte, pues. Las 2 cucharadas de azúcar se disolvieron y se ionizaron. Significa que la concentración de 50 gramos por litro, que es su concentración general, también es su concentración específica o analítica, porque se disolvieron las 2 cucharadas. ¿Sí? Eso pasa con los ácidos y las bases fuertes. Todo lo que se solubiliza, todo lo que se disuelve, se ioniza. ¿Por qué? Porque no tienen un equilibrio, o sea, tiende completamente hacia la derecha. Pero ahora vamos a suponer que ese azúcar se comporta como si fuera un azúcar débil. Significa que de las 2 cucharadas, vamos a suponer que una cucharada no se ionizó. Únicamente una cucharada se ionizó. Por lo tanto, ese café va a tener 2 concentraciones diferentes. Una que son los 10 gramos por litro. Bueno, los 50 ya entre 0.2, los 50 gramos por litro. Mientras que su concentración específica, lo que sí se ionizó, que fue la mitad, van a ser 25 gramos por litro. Son diferentes las 2 concentraciones. ¿Sí? Porque una cucharada de azúcar se quedó en el fondo o se quedó disuelta, pero no ionizada. Son 2 cosas diferentes. ¿Eh? El hecho de que no observemos la sustancia no significa que está ionizada, está disuelta. Sus moléculas andan flotando en forma microscópica en la solución, en el agua, pero no significa que estén ionizadas. ¿Sí? Entonces, una sustancia se solubiliza cuando se ioniza. Mientras no se ionice, el compuesto simplemente está flotando ahí. Y no sirve de nada ese compuesto, porque mientras no esté ionizado no puede reaccionar con nada. ¿Sí? Para que se lleve a cabo una reacción química de lo que sea que queramos hacer con 2 compuestos, necesitamos forzosamente que se ionicen. Es decir, romper esas moléculas de alguna u otra manera. Una de las formas es la solubilidad, o sea, ponerlas en agua. Para la mayoría de los compuestos se ionizan. Y de esta forma ya pueden reaccionar con otros iones que anden por ahí para intercambiarse y formar diferentes compuestos. Mientras la molécula esté unida, sea una molécula neutra, no puede reaccionar, ¿no? En condiciones de solubilidad. Pues esa es la 2 tipos de concentraciones que podemos definir para una solución. Su concentración general, que no es otra cosa más que dividir la masa total agregada entre el volumen, sin importarnos cuánto se ionizó. Y la concentración analítica o específica, en donde sí vamos a necesitar conocer cuánto se disolvió y está ionizado. Y esto ocurre únicamente con los ácidos y las bases débiles. Los ácidos y las bases fuertes tienen una sola concentración, porque todo se ioniza, todo se solubiliza. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa conocer? El pH. No vamos a calcular el equilibrio, porque sabemos que su equilibrio es total hacia la derecha. ¿Qué concentración hay en el equilibrio para cada uno de los componentes? Pues la misma que tenga mi concentración general, únicamente afectado por la estequiometría de la ecuación. ¿Sí? Recuerden cuando vimos la concentración molar analítica, ¿sí? Le decíamos, ¿cuál es la concentración de las especies, no? Lo vimos al final de
del tema anterior de molaridad. ¿Cuál es la concentración de las especies que se forman en una reacción? Pues es la misma que la concentración general, pero multiplicado por el valor estequiométrico. Esto es válido únicamente para sustancias ácidas y bases fuertes, porque sabemos que todo lo que agregué se ionizó, ¿sí? Esto no aplica para ácidos y bases débiles. Ahí tendremos que calcular con equilibrio químico. Entonces nos interesa el pH. ¿Y qué es el pH? Esto es todo lo que hemos practicado ahorita, ¿no? El pH no es otra cosa más que la concentración de los hidrógenos que libera un ácido. Si ya dijimos que un ácido fuerte o un ácido débil se comportan como ácidos cuando liberan protones, de acuerdo a las definiciones, y una base es aquella que libera oxidrilos o los forma para considerar el amoníaco, de acuerdo a Bronsted y Lowry. Entonces, si queremos calcular el pH para un ácido, pues tendremos que calcular cuántos protones liberó, porque en función de los protones liberados es la cantidad de acidez que tiene esa solución, ¿sí? Así. Para una base ocurre lo mismo. ¿Cuál es el pH de una base? O el pOH, perdón, de una base. Pues es la cantidad de oxidrilos liberados. Ocurre exactamente lo mismo, pero se denomina pOH, ¿sí? Así como es pH para los ácidos, es pOH para las bases. Pero es el mismo criterio. ¿Qué tan básica es esa solución? Pues depende de qué tantos oxidrilos liberó. ¿Qué tan ácida es una solución? Depende de qué tantos protones liberó el ácido. Y ya sabemos que los ácidos y las bases fuertes liberan todos los hidrógenos que tenga el ácido, mientras que las bases fuertes liberan todos los oxidrilos que tenga el ácido, esa base. ¿Sí? Ahí no hay mucho que calcular, ¿no? Todo se libera. Entonces, el pH, para calcular el pH necesito la concentración de los hidronios. Y vamos a trabajar con un concepto. Quería ver si... Sí, ahí está. Vamos a trabajar con un concepto que es el ion hidronio, ¿sí? Y más que con el concepto del protón. Pero lo vamos a explicar más a detalle con esta lámina que nos dice equilibrio de ionización del agua. Bien, si hasta ahorita, para no enredarnos, ¿no? Hasta ahorita hemos definido que los ácidos y las bases pues liberan hidrógenos y liberan oxidrilos, las bases. Y que nos interesa conocer qué tantos hidrógenos libera un ácido y qué tantos OHs libera una base. ¿Para qué? Para poder calcular su acidez o su basicidad. Si es una base, su basicidad; si es un ácido, su acidez. Pero hay una situación interesante cuando hacemos una solución de cualquier sustancia, ¿no? Una solución, cuando usamos el agua. Así como todos los compuestos que hemos visto hasta ahorita, decimos que se ionizan o se solubilizan en agua, se disuelven y se ionizan. El agua también tiene un equilibrio químico. Quiere decir que así como el ácido clorhídrico en solución, HCl, se rompe en el protón H más el cloro que anda ahí flotando, andan el cloro negativo y el protón positivo por estar en el agua también se ioniza. Tiene una propiedad de autoionización del agua. El agua también se ioniza, es una molécula, es H2O. Y la molécula del agua se rompe en un protón y un oxidrilo, en un H y en un OH, una molécula de agua. Nos damos cuenta de que el agua tiene el protón del ácido, que tienen los ácidos, y también tiene el OH, que tienen las bases. Por eso el agua se dice que es un anfótero. Tiene propiedades ácidas porque libera protones, y tiene propiedades básicas porque también libera OHs. ¿Sí? La molécula del agua es H2O.
No, déjenme checar si por aquí está. Aquí están. Observamos el protón y el OH que libera el agua. ¿Sí? Siempre, porque es H2O, OH y H. Significa que el agua también contribuye con protones a la acidez de ella misma. Qué curioso. El agua contribuye con sus protones para hacer una solución ácida. Y si le agregamos un ácido, pues va a haber protones del ácido y protones que soltó el agua. Y el agua también, si hago una solución de una base, el agua libera OHs porque está ionizada también, una parte, una cantidad. Y también va a tener en su solución OHs de la base que esté disuelta en el agua. Entonces, para cualquier solución ácido o base, en donde está el agua, todos los protones, la mayoría, ¿no? Pues eso sí hay que dejarlo claro. La mayoría son del ácido que colocamos en esa agua y se ionizó, pero también hay protones que liberó el agua. Y cuando hacemos una solución básica y agregamos una base, un hidróxido de sodio, en solución van a estar todos los OHs que liberó la base, pero también van a estar una cantidad de OHs que libera la propia agua, ¿sí? Es decir, el agua también tiene su equilibrio químico y se llama equilibrio de ionización del agua, ¿sí? Ahora, observamos esta ecuación química aquí, que también es la ecuación de disociación del agua, pero observemos que tenemos dos moléculas, no como aquí, que esta es una sola molécula. Esta es una sola molécula disociada, que sería H2O es igual a H más OH, ¿verdad? Así simplemente, H más OH es H2O, protón más oxidrilo. Pero tenemos otra ecuación que es con la que vamos a trabajar, que es esta, en donde se disocian dos moléculas, no una, dos moléculas. ¿Y cuál es la característica de esta disociación? Que en lugar de formar un protón, se forma un ion hidronio. Y observamos que este ion hidronio, así se denomina ion hidronio, es la unión de una molécula de agua más un protón. Sí, porque es H2O más H nos da H3O. Como esa molécula que primero era H2O tiene un protón de más, que se le unió, pues tiene una carga positiva porque tiene un protón de más. Y el ion hidronio es la unión de una molécula de agua más el protón de la otra molécula de agua. Una molécula se rompe en HOH, pues, que es ¿no? Pero la otra molécula de agua se une a este protón y forma el H3O y queda el OH normal, ¿sí? Esta es la ecuación de equilibrio y observen que tiene dos rayitas, es la ecuación de equilibrio para el agua, para dos moléculas de agua, en la cual consideramos que solamente una molécula se rompe y la otra se une a la otra molécula de agua para formar este concepto de ion hidrógeno. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué la diferencia entre una y otra? O sea, ¿por qué no decimos el pH es la concentración de los protones? Sí, es cierto, el pH es la concentración de los protones. Pero también podemos decir que el pH es la concentración de los iones hidróneo. Y es completamente correcto. Cuando estemos hablando de cargas. ¿Sí? Y ahí le vamos a dejar porque... Ah, no, quedan 2 minutos. Vi 58. Sí, son cargas. O sea, en concepto de concentración o de masa son diferentes, pero tienen la misma carga. Observen que el protón es positivo, tiene una carga positiva, porque perdió su electrón, ¿va? Y el ion hidronio tiene una carga positiva, pero porque ganó un protón, pero tiene la misma carga. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos cálculos de equilibrio o de masa, balances de masa, con la ecuación de disociación de una sola molécula de agua? Cuando hacemos química analítica y calculamos masas de diferentes soluciones, los cálculos no son correctos, o sea, no son lo que esperábamos cuando utilizamos una sola molécula de agua para hacer cálculos. Si queremos calcular el equilibrio no hay problema, en función de cargas, porque son las mismas. Pero si quiero hacer cálculos cuantitativos de masa
y utilizo la disociación de una sola molécula, el cálculo suele no ser correcto. O sea, no es lo que esperábamos encontrar. Pero si utilizo la ecuación de la disociación de dos moléculas para hacer los cálculos de masa, el cálculo obtenido es correcto, se ajusta a la realidad. O sea, nadie ha visto un ion hidronio, ¿sí? Pero sabemos que el agua se comporta de esta manera. Selecciona uno de los protones de una molécula disociada, se une a una molécula de agua que no se disoció y forma el ion hidronio, porque los cálculos de masa con este concepto de balance del ion hidronio son correctos, se obtiene un resultado adecuado. Mientras que si decimos que únicamente las moléculas se disocian como protón y como sidrilo, los resultados no dan, ¿sí? Es decir, el ion hidronio lo estamos infiriendo que se forma, porque los cálculos dan cuando consideramos que se forma este ion. ¿Sí? Tienen la misma carga, pero tienen diferente masa. ¿Cuál es la masa del ion hidronio? Pues es un oxígeno, o sea, una molécula de agua son 18, más un protón son 19. Esta molécula, llamada ion hidronio, tiene una masa molar de 19 gramos por cada mol. Mientras que esta que está aquí, el protón, tiene una masa de 1 gramo por mol. ¿Sí? Pero tiene la misma carga. ¿Sí? O sea, en el equilibrio químico no nos afecta. Para calcular el pH no nos afecta. Pero sí nos va a afectar cuando hagamos cálculos de balance de materia en un proceso y tengamos que hacer nuestra reacción de disociación. Si calculamos de esta manera, no da. Si calculamos de esta manera, sí da. ¿Sí? De ahí nace este concepto del ion hidronio. Nadie lo ha visto nunca, pero sabemos que está ahí por los cálculos, ¿no? Entonces, nuestra ecuación de disociación para el agua que vamos a trabajar, pues va a ser la que contempla el ion hidronio. Dos moléculas de agua líquida se disocian en un ion hidronio más un OH. ¿Sí? Y esta es su ecuación de equilibrio. No esta, porque no da. ¿Ok? Y igual, aquí ponemos nuestra ecuación de equilibrio. ¿Cuál sería la expresión de la ecuación de equilibrio para la ecuación de disociación del agua? Pues el agua aquí es líquida. Esta no entra en la ecuación de equilibrio, ¿no? Aunque aquí esté puesta ahorita. Vamos a ver que acá la vamos a quitar. ¿Sí? Esta no entra. Por lo tanto, si nos vamos directamente a como ya sabemos que va a quedar la ecuación de equilibrio, pues va a ser que K va a ser igual a la concentración del OH elevado a la 1 por la concentración del hidronio elevado a la 1 y nada más. ¿Sí? Porque el reactivo es un líquido y no entra en la ecuación de equilibrio. ¿Sí? Maestro, cuando el Entonces, reactivo es un líquido, no entra. Por ejemplo, no entra. y si hubiera estado en los productos, tampoco. Bueno, si el agua es el producto, si el agua es el resultado de una reacción, sí entra en el equilibrio químico. Ah, ok. El agua únicamente cuando esté como reactivo, cuando esté como sustancia pura, no entra en el equilibrio químico. Pero si viene de Oiga, una profe, reacción de combustión en la cual se formó agua gaseosa, o líquida incluso, ¿no? Porque se puede condensar. Esa agua sí entra en la reacción de equilibrio porque viene de una reacción de combustión, ¿verdad? ¿Sí? Sí, decía. disculpe, Sí. profe. Ya voy a ir a clase presencial para retirarme de la clase nada más y avisar. Sí, ok, está bien. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí tenemos la expresión simplemente para cerrar el tema. K, dijimos, no, K es igual a la concentración de concentración molar, por la concentración molar del hidronio, aquí está. Y el subíndice que se va a manejar va a ser KW, no va a ser KC, va a ser KW. KC es la forma general de expresar la concentración de una solución, ¿verdad? De una ecuación en donde está expresada en moles por litro. Pero ya específicamente, esa C la vamos a sustituir por una W. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Expresión molar. Es una KC, pues, pero la voy a identificar ahora para el agua. Y le vamos a poner KW. La ecuación de equilibrio del agua, KW, es igual al producto del hidronio por el oxidrilo. Y esta, pues anótenla por ahí porque la vamos a usar en la resolución del equilibrio. No en más específicamente en el equilibrio ácido-base débil. Aquí nos va a servir solamente para
calcular los iones hidronio o los oxidrilos directamente. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe, No, muy muchas bien. gracias. Sale. Entonces, nos vemos el miércoles para continuar con Profe, actividades bases. ¿Sí? llegué un poquito tarde. ¿Cuál es tu Y apellido? pasó lista. Vázquez Espinosa. Yo también, profe. Maestro, yo también llegué tarde. Vázquez Espinosa. ¿Apellido? Corrales. 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 Ok. ¿Alguien Yo más? también, profe, llegué tarde. Castillo Esquer. Castillo. Castillo Esquer. Ok, ahí está. Ya quedó. Gracias, profe. De nada. Nos vemos. Bye, profe. Bye. Hasta luego. Nos vemos el Adiós, miércoles. profe, cuídese. Igualmente. Bye.